En el número 3, Venezuela, más censura. El gobierno de Nicolás Maduro de nuevo silencia a un medio de comunicación en Venezuela. Este miércoles fue retirada la señal del canal colombiano Caracol Televisión por órdenes de Conatel. La estación reaccionó en su sitio de internet y dijo que lamentaba la decisión y que continuaría desempeñando sus funciones de manera veraz y objetiva. En febrero, el gobierno de Nicolás Maduro decidió censurar la señal de cable y satélite de CNN en español. Maduro tomó la decisión días después de que publicáramos una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas. Es como una parte de Colombia este restaurante, entonces mucha gente venía y pedía Caracol. Muchos clientes vinieron esta mañana preguntando que si era verdad que habían quitado Caracol y nosotros lo pusimos y no se pudo, pues. Uno ve los canales del gobierno y el país está de maravilla. En los canales del gobierno no te pasan que hay escasez de alimentos, no te pasan que hay escasez de medicina. Después de estar en CNN me volví de Caracol. Ahora no sé qué yo hacer, pues. Y yo pago una tablera para eso, pero yo tengo los canales que yo quiero, no los canales que el gobierno me quiera imponer. Caracol tergiversa la información que sale de aquí y nos pone muy mal. El 90%, el 95% de las cosas que pasa, ese noticiero es mentira. ¿A usted le parece adecuada la medida entonces? No estoy de acuerdo con la suspensión del canal porque todos tenemos derecho a ver lo que mejor nos parezca. Así es, otra cadena de televisión quedó fuera del aire en Venezuela. El canal Caracol de Colombia informó en un comunicado que fue retirado de los sistemas de cable y de otros sistemas operadores del país por orden del presidente Nicolás Maduro. Algunos medios venezolanos anticipan que el otro canal colombiano RCN también correrá la misma suerte, tal como ya nos sucedió a nosotros, CNN en español hace 6 meses, y como le sucedió también a la señal de 24 horas de RCN, NTN 24. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lamentó la decisión. Inclusive yo fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP durante varios años, como presidente, pero sobre todo como demócrata, como defensor de las libertades, y una de esas libertades que nutre la democracia es la libertad de expresión, la libertad para que la gente pueda informarse bien, pueda criticar. Pues, tengo que lamentar muchísimo lo que sucedió. Es una demostración más de un régimen que no le gustan las libertades, un régimen que está restringiendo las libertades de sus ciudadanos, y por eso hemos dicho que es un régimen que se apartó del sistema democrático y que cada vez está actuando más como una dictadura. La arremetida del gobierno chavista contra la libertad de expresión ha logrado el cierre de por lo menos 15 medios desde 2015, según la organización Pro Ciudadanos. Algunos periódicos han dejado de circular por falta de papel, varios editores de periódicos nacionales tienen prohibición de salida del país y algunos incluso están en prisión. Esto sin contar el control que el gobierno ejerce sobre numerosos medios de comunicación en Venezuela, además de decenas de agresiones contra periodistas. Se caía en pedazos. En la universidad enseñaban, citando como quien no quiere la cosa a la gran enciclopedia soviética, que la censura del Estado socialista es de diferente naturaleza a la censura existente en los estados burgueses, porque su único objetivo consiste en defender los intereses de la clase trabajadora. Hasta el momento, 9 de la noche, hora de Miami, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha ofrecido una razón, por espuria que sea, para explicarle al mundo el cese de las emisiones de los canales colombianos de televisión Caracol y RCN. Miraflores no ha invocado aún la defensa de la clase trabajadora. En casi toda Venezuela, poco antes de la medianoche, las pantallas de Caracol y RCN terminaron así, convertidas en agujeros negros. En febrero de este año, el gobierno del presidente Maduro sacó del aire a CNN en español, después de haber silenciado al canal de noticias NTN 24 en el año 2014. Me pregunto, ¿cómo se siente el censor? ¿Cómo se siente cada vez que da un tijeretazo? ¿De dónde saca resquicio alguno de dignidad para mirar a su hijo, para mirarse en el espejo, para mirar a su mujer o a su marido, si es una censora, y sobre todo para esconder su debilidad? ¿Cómo hace el censor para amordazar sabiendo que sus embates, que sus tijeretazos contra la libertad no funcionan en un mundo como el nuestro, interconectado hasta el tuétano? En la primera parte del programa de hoy conversaré con Vladimir Villegas, un periodista lúcido,
honesto, analista político, hermano del ministro de Comunicación e Información de Maduro, el hombre que seguramente, con un gesto, hizo que Caracol y RCN terminaran reducidos a una mancha negra en las pantallas de la televisión. La mancha de la indignidad, de la falta del decoro del poder político. Comienza Camilo. El primer tema, y darle las buenas noches a mi primer invitado, quiero significar una frase de Jefferson. Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, yo no dudaría en preferir lo segundo. Periódicos sin gobierno. Eso lo dijo Jefferson. Vladimir Villegas, mi primer invitado, fue secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en los años 90 en Venezuela. De hecho, impulsó una huelga de un día por la censura previa del entonces presidente Pérez tras el intento de golpe de Chávez. Fue embajador de Chávez en Brasil y en México. Es un analista hábil, sesudo, una especie de esgrimista de la información. Villegas, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Camilo, gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos sintonizan a esta hora. Primera pregunta, ¿qué opinión te merece la decisión de sacar del aire en lo que va de año 3 canales internacionales y un cuarto que sacaron en el 2014 en NTN24? ¿Qué opinión te merece eso como informador, como periodista y como ciudadano venezolano? Mira, la misma de siempre. No estoy de acuerdo con que se limite el derecho del ciudadano a escoger lo que quiere ver, lo que quiere leer, lo que quiere oír, a tener diversas fuentes de información, a tener diversos criterios para elegir con cuál se queda o para tener la opción de quedarse con todos los criterios, es decir, con optar por lo que es su libre elección. Eso es fundamental en una democracia y es inherente al propio ser humano. El pensamiento único, las ideas únicas, el menú único no son parte de la naturaleza del ser humano para nada. En tal sentido, yo he dicho, hoy lo señalé también en mi programa de Globovisión, pues que no estoy de acuerdo con esa medida, como no estuve cuando ocurrió con CNN y como cuando ocurrió con NTN24. Creo que cuando se toman este tipo de decisiones, se está cercenando un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a escoger, el derecho a elegir qué es lo que quieren ver. Pero además, bueno, también el derecho a estar dentro de un mundo globalizado, porque hoy en día la información es global. Entonces, cuando nos cortan el acceso a una fuente de información, nos están lesionando un derecho constitucional. Y bueno, recuerda que en una democracia se puede funcionar cuando estamos con seres humanos igualmente informados. Eso se lo escuché yo decir a mi amigo Aristóbulo Isturi. Una democracia funciona con seres humanos igualmente informados. Cuando tenemos seres humanos desigualmente informados, pues no podemos hablar de una democracia y menos en el ámbito informativo. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones que, bueno, pretenden tapar el sol con un dedo, pretenden, digamos, evitar que la información fluya, pero a la larga la información termina siendo como el agua, se mete por cualquier rendija. Es verdad que se mete por cualquier rendija. Vladimir, en las últimas horas algunos analistas dicen que la salida del aire de al menos Caracol Televisión tendría que ver con la cobertura que esa televisora colombiana habría hecho del periplo latinoamericano de la exfiscal Luis Ortega y de todo lo que Luis Ortega está diciendo sobre el presidente Maduro y su presunta implicación en el escándalo de Odebrecht. Hasta esta hora no se ha dado una explicación oficial. ¿Cuáles son las razones que se manejan en los mentideros políticos de por qué, de una manera tan abrupta, silencian estos dos canales? Mira, yo presumo que tiene que ver con esto, pero también con el clima de tensión que se ha dado con el gobierno del presidente Santos. Es una forma, pues, de respuesta política a las críticas que el propio gobierno del presidente Santos ha hecho sobre la situación política venezolana. Ahora, si yo fuera quien tomara decisiones en el ámbito comunicacional en Venezuela, que no soy, pues yo tomaría o haría algunas recomendaciones totalmente distintas. Presidente, dele entrevista a todos los medios colombianos, convoque una conferencia de prensa con los medios colombianos y las personas que han sido aludidas por la fiscal destituida, pues también le recomendaría lo mismo. Den una rueda de prensa, convoquen a los medios colombianos y que se aclare punto por punto las denuncias que hay, o incluso para los efectos de explicar a la opinión pública colombiana lo que supuestamente no entienden de lo que está pasando en Venezuela, pues yo apelaría a eso y estoy seguro de que los medios colombianos estarían dispuestos a recibir cualquier petición en ese sentido. Es decir, creo que lo importante en todo esto es la transparencia. Lo fundamental es para el ciudadano, lo importante es la transparencia, porque cuando se toma una medida de cerrar un canal o de sacarlo del aire por cualquier vía administrativa o por cualquier vericueto burocrático, pues lo que se está dejando entrever es que hay algo que se quiere ocultar. Y atenta esa decisión precisamente contra los intereses o contra el objetivo que se busca, que es el de evitar que una denuncia fluya o evitar una supuesta guerra mediática. Pues la mejor manera de evitar una guerra mediática es dando la cara, no utilizando, como tú decías, una tijera.
Oye, antes de hacer una pregunta que es personal, muy personal, quiero significar algo. Es curioso cuando promocionamos tu participación en el programa de hoy en redes sociales, las opiniones estaban divididas. Uno decía, sí, es un periodista hábil, es un periodista honesto, no está ni con Dios ni con el diablo, es un tipo balanceado, intenta ser objetivo en medio del mare magnum venezolano. Otros decían, no se sabe por dónde va Vladimir, si es chavista, si no es chavista. Yo me imagino que para un periodista debe ser glorioso que no lo puedan encasillar, aún en la Venezuela de hoy, ¿sí o no? Bueno, creo que indica que estamos haciendo el trabajo. Yo estuve en el gobierno hasta el año 2007, apoyé al presidente Chávez, y cuando el presidente comenzó a alejarse de la Constitución, yo me comencé a alejar de él. Cuando ellos dejaron de lado el proyecto constitucional, lo quisieron cambiar por otra constitución para, digamos, buscar mecanismos de permanecer en el poder, pues yo no estuve de acuerdo y lo manifesté públicamente siendo vicecanciller. He podido hacerme el tonto, hacerme, digamos, como decimos aquí en Venezuela, el paisa, pero no lo hice, asumí mi posición y no merezco un estatus por eso, simplemente estoy tranquilo conmigo mismo. Desde entonces he hablado claramente al país sobre cuál es mi punto de vista y no soy militante de ningún partido político. ¿Crítico del gobierno? Sí, soy crítico del gobierno, eso está más que claro en el país, no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, no tengo militancia política, no respondo a ninguna línea política, sino a mi conciencia como periodista. Trabajo en 2 medios, en Unión Radio y en Globovisión, y allí hago mi esfuerzo por llevar las distintas caras de la información. Y por ejemplo, en el caso de Odebrecht, yo decía hoy, mira, que aquí habría que nombrar en Venezuela no una comisión de la verdad, sino muchas comisiones de muchas verdades. ¿Por qué? Porque bueno, si hay alguien de la oposición involucrado, pues que se investigue. Si hay alguien del gobierno involucrado, que se investigue. Vamos a nombrar una comisión y que se le meta aire, que se abran esas ventanas para que se sepa realmente qué fue lo que pasó. Eso sí, que se presenten pruebas. Lo que no puede haber es acusaciones sin pruebas. Eso sí no debe haber, claro, porque incluso atenta contra el principio hasta del periodismo. O sea, el periodismo tiene que estar sustentado, claro, en pruebas. Una denuncia debe estar sustentada en pruebas. Y eso tiene que ser lo que la sociedad reciba. Elementos de convicción, tanto de la inocencia de uno o como de la culpabilidad del otro. Eso es lo que creo que debe ocurrir. Ahora, a mí siempre me van a encasillar, bueno, habrá sectores más extremistas que... Sí, claro, pero además habrá sectores que me encasillan, unos dicen que soy pro gobierno, otros que soy de la oposición, pero bueno, cada quien se forma su punto de vista. Y unos me dicen que soy guabinoso, tú sabes lo que es una guabina, ¿no? Un pececito no, que se mueve muy hábilmente. Yo digo que entre bagres y tiburones tiene que haber una guabina, y me tocó el rol, pues. A lo mejor es mejor ser guabina que sardina, porque la sardina se la comen los peces grandes enseguida. Oye, tu hermano Ernesto... Bueno, la guabina también, pero son más hábiles. ¿También se la comen? Ajá. Tu hermano es el ministro de Comunicación e Información de Maduro. Tú que le conoces mejor que nadie. ¿Realmente tú crees que tu hermano cree en la utilidad de una medida tan estúpidamente draconiana, tan poco democrática, tan ridículamente totalitaria en pleno siglo XXI? Mira, yo te voy a decir algo. A mí no me gusta hablar de mi hermano, prefiero hablar con mi hermano. Ahora, mis diferencias con el ministro de Comunicación e Información son absolutamente públicas. Cuando yo estoy diciendo lo que digo con respecto a estas decisiones, estoy cuestionando una política que seguramente él comparte, porque si él no compartiera esa política, sencillamente no estaría en el gobierno. Yo, por ejemplo, cuando dejé de compartir las políticas del gobierno, decidí renunciar y punto. Y yo me imagino que el día que él deje de compartir, si le llega a ocurrir eso, asumirá la misma postura. Ahora, aquí había una agencia de publicidad que tenía como eslogan, permítanos pensar por usted. A mí no me gusta pensar por los demás, yo pienso por mí. Clarísimo, más claro ni el agua. Vladimir, es curioso que el presidente Maduro coincida con el presidente Trump en la ojeriza a la prensa que le critica, porque yo decía el otro día en el programa, por primera vez en mis 55 años de vida, he visto a la izquierda radical y a la derecha radical criticando la globalización. Por primera vez, ¿están de acuerdo en eso? Y por primera vez, una persona como Maduro y como Trump critican a la prensa que le critica. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, hermano, por lo siguiente, Camilo, mira, el conflicto entre el poder y el periodismo, creo que te lo decía la otra vez, siempre debe existir. El día que el conflicto entre el periodismo y el poder no exista es porque el periodismo no está haciendo su trabajo, porque resulta que la naturaleza del poder es el control, la naturaleza del poder es la no transparencia, la naturaleza del poder es la imposición de ideas, de pensamientos, de política, mientras que el periodismo es ese animalito incómodo que hurga, que jorunga, que busca los vericuetos que el poder no quiere que se vean. Y entonces ese conflicto tiene que existir. Por eso la reacción de Trump termina siendo parecida a la reacción de Maduro, y quizás un diálogo entre ambos pudiera concluir con una canción
Juan Gabriel, ¿te pareces tanto a mí que no puedes engañarme? Porque el poder reacciona frente al periodismo de la misma manera, sea el poder de derecha, sea de izquierda o sea de centro. O sea, hay una especie de aprehensión del poder frente al periodismo, y es uno de los retos que tenemos en este mundo globalizado, uno de los retos a vencer, porque están produciéndose tendencias regresivas en cuanto a derechos que la humanidad ha conquistado a lo largo de largos años de lucha, y uno de ellos es el del derecho a la información, que es un derecho, bueno, que a veces es vulnerado por exceso y otros por defecto. Es decir, a veces hay una contaminación informativa destinada a que esté en la ausencia de información, que es tan grave como lo otro. Entonces, por eso es importante la no hegemonía comunicacional. Tenemos que luchar por un mundo donde no exista la hegemonía comunicacional, donde exista la diversidad como principio fundamental de las relaciones humanas, para poder entendernos, porque de lo contrario no vamos a salir de un conflicto, digamos, eterno en nuestras sociedades, y hablo de cualquier sociedad, de la de Venezuela o de la de cualquier país del mundo. Exacto. Tú hablas de una parrilla digamos, de cable operador en que uno puede encontrar, y si quiere lo ve, Telesur y Al Jazeera, CNN en español y Caracol Televisión. Por supuesto. Y que no pase nada, y que la gente no se pasme por eso. Oye, te iba a preguntar algo. Bueno. Al principio del programa yo, como viví tantos años a merced, literalmente hablando de los censores, vengo de un país donde me sacaban del aire un mes por decir buenas noches, señoras y señores. Me decían que tenía que decir buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, imagínate. Siempre me pregunté, ¿qué pasa por la mente de un censor? Francisco Franco, el dictadorzuelo español, siempre se burló de los censores. Decía que eran muy tontos. ¿Tú conoces a alguno de los censores venezolanos, sin mencionar nombre? ¿Son tontos o son gente despierta? Mira, el que compre a un censor por tonto está perdiendo los reales. Porque funciona la misma lógica del poder. Ahora, a la larga, eso termina siendo inoficioso, porque a la larga la información sale. Cuando una persona censura, cuando una persona busca de controlar la información, es porque tiene miedo de algo, es porque siente que la información es una amenaza, y por supuesto actúa reactivamente y actúa en una forma defensiva. Lo que pasa es que esa forma defensiva se convierte en ofensiva porque comienza a tocar derechos de los ciudadanos. Ahí es donde está el problema, ¿ves? Si tú actuaras defensivamente y eso tiene implicaciones para ti nada más, no hay problema. El problema está cuando tú comienzas ya a tocar derechos de los ciudadanos. Mi derecho a estar informado, a saber qué es lo que dice Radio Caracol, o lo que dice, si se pudiera ver en un canal de cable, lo que dice la televisión cubana, o lo que dice la televisión de China, o lo que dice la televisión de Panamá. Ese es mi derecho como ciudadano a escoger, a ver cualquier cosa que yo quiera ver. Y bueno, yo saco las conclusiones luego. No me interesa ese canal, lo apago, cambio. Ver Camilo o ver El Mazo Dando es una opción. Cualquiera de esas, pues. Claro, porque alguien me va a prohibir verlo. Ya yo tengo edad suficiente para tener criterio de lo que puedo ver o no. Pero y además, ahora el diablo son las cosas, es consciente que te iba a decir que el diablo son las cosas, porque jamás yo imaginé tampoco que iban a coincidir, digamos, Raúl Castro con Erdogan, el dictador turco, Vladimir Putin, que es un autócrata, con alguien como Nicolás Maduro, Donald Trump, con alguien como Marine Le Pen. O sea, yo jamás pensé que un presidente de Estados Unidos iba a decir que la prensa era el enemigo público número uno, cuando este país se fundó sobre la base de la libertad de expresión. Pero bueno, donde quiera cuecen habas, unas en inglés y otras en maracucho, en venezolano, en fin. Voy a hacer una pausa. Radio de Globovisión. Vladimir, cuando el presidente Maduro sacó del aire en febrero pasado a CNN en español, lo hizo indignado por la denuncia que hicimos sobre la presunta venta ilegal de pasaportes. Poco después, 3-4 meses después, las autoridades detenían a varios empleados implicados en una trama como la que denunciaba esta casa. Yo recuerdo que esa noche lo signifiqué en el apunte con el que se iniciaba el programa, y yo decía que la detención de estos señores implicaba de alguna manera la seriedad con que el gobierno estaba emprendiendo el tema. Ojo, no sabemos qué ha pasado con esos detenidos, no sabemos por qué el gobierno dejó el tema ahí, nos habló más de eso. Cuando se le ha preguntado a algunos funcionarios del gobierno sobre la salida al aire de CNN, las respuestas son totalmente ambiguas. No hay nadie que diga, mira, ni Dios va a poner al aire más a CNN. Esa respuesta que dan los camaradas cubanos. ¿Por qué esa ambigüedad? ¿Por qué no dicen la verdad una vez y por todas? La verdad es que no te tengo una respuesta a esa pregunta, Camilo. Es muy difícil responderlo, me lo pregunto yo también. Lo que sí yo tengo entendido es que, no sé, tú me desmentirás, pero yo tengo entendido que en un momento hubo conversaciones, o iba a haber conversaciones entre CNN y el gobierno venezolano para resolver esa situación. No sé en qué quedó, no sé si se dieron finalmente, si continuaron, pero entiendo que hasta contactos hubo
para tratar de resolver eso. Es lo que yo tengo entendido, lo que me han dicho mis fuentes, ¿no? No sé si eso es absolutamente cierto. En todo caso, creo que esa decisión fue, a mi modo de ver, como lo he dicho, equivocada. Fíjate, la misma información que tú das, la secuencia de que luego fueron detenidas unas personas por estas denuncias, te muestra pues que fue una decisión, primero, apresurada. Muchas veces se toman decisiones, y es lo que yo creo, que toman decisiones producto de la impulsividad, que no son sometidas, a mi modo de ver, a un proceso de enfriamiento, de reflexión, para ver las consecuencias. Entonces, fíjate, tú sacas CNN de aquí y bueno, de alguna manera te estás haciendo un daño internacional, porque estás quedando como un gobierno que no respeta la libertad de expresión y que, bueno, censura los medios internacionales y toma medidas también coercitivas contra los medios internos. Entonces, ¿quién gana allí? Esa es una forma equivocada de dar una batalla desde el punto de vista comunicacional. Es la peor forma de hacerlo. La mejor manera de dar una batalla comunicacional es dar la cara, es mostrar lo que es el punto de vista del gobierno y dejar que aparezca el otro punto de vista. Fíjate, por ejemplo, el tema del conflicto con el poder. El presidente Trump, bueno, tiene poco tiempo gobernando. Él ha hecho críticas a la prensa, pero yo no lo he visto hasta ahora cerrando un periódico, por ejemplo, ordenando que no circule tal o cual medio en Estados Unidos, que yo sepa. No sé si eso Dios lo libre, si no, es así. Es decir, que no soportaba el programa de comedia, el Saturday Night Live, y que deberían cerrarlo. Pero ojo, la gente se le rió en la cara, en este país no puede, no, por Dios, gracias a Dios y a todos los santos, eso es imposible. A eso me refiero, que una cosa es que tú critiques un medio, ahora el presidente de la República tiene derecho a ponerse bravo con un canal, con el que sea, con Venevisión, con Televen, con Globovisión, con CNN. Claro, tiene derecho a molestarse, a criticarlo. Es un debate que es fructífero. Una cosa es eso y otra cosa es usar la ventaja del poder para acallar esa voz crítica. Al contrario, más bien debería atender esas críticas, porque muchas veces detrás del adulante, detrás del que silencia una información, está un daño terrible a un gobierno y está incluso el acto de conducir a errores en la toma de decisiones, mientras que si tú actúas con transparencia, eso te permite tomar mejores decisiones para la gobernabilidad. Para mí eso es sencillo. O sea, la transparencia informativa es fundamental para que un gobierno funcione, porque el propio presidente incluso a veces es víctima de los círculos de poder que él mismo forma y que terminan encerrándolo en un cuarto sin ventana, y entonces termina siendo prisionero de la desinformación. Entonces yo, como Maduro del Liceo, como tú muy bien lo sabes, pues yo le exhortaría a que revise eso, a que incluso abra sus entendederas, abra sus oídos a escuchar las críticas incluso que hacen periodistas, que se reúna con periodistas venezolanos, que se reúna con periodistas de Colombia, que se reúna con periodistas de CNN, para que tenga otras campanadas y para que evalúe mejor las decisiones que está tomando en ese campo, que son absolutamente equivocadas en mi opinión. Se lo digo como de gratis, pues un consejo de amigo, pues, si lo quiero tomar así, o de compañeros que fueron Luis Ortega y en la política. Luis Ortega. Ajá. Ahora se la considera la Juana de Arco de la oposición. Y la señora dice que va a abrir la boca y que no va a dejar gallo con pluma, porque va a cantar y va a denunciar de la A a la Z todos los implicados en el caso de Odebrecht. ¿Hasta qué punto una persona como Luis Ortega es confiable en lo que va a decir? Se supone que lo va a decir las próximas semanas, los próximos días. Bueno, mira, todo lo que ella diga, porque la confiabilidad o no es un tema absolutamente subjetivo, Camilo. Lo que ella diga, si viene acompañado de pruebas, será confiable. Si no viene acompañado de pruebas, no será confiable. Eso es una máxima también del periodismo. O sea, la base que da sustentación a una información es la documentación que prueba las afirmaciones que se están haciendo cuando se trata de denuncias. Si ella viene con pruebas, con elementos de convicción, por supuesto que su planteamiento será recibido con credibilidad. Si no es así, pues no será de esa, sino de otra forma. Eso depende de lo que ella presente, de lo que ella lleve, de lo que ella traiga. Ahora, obviamente, se supone que en el caso venezolano lo que debería imperar es el sentido de justicia. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que unas cosas como esta tienen que investigarse, no porque la fiscal lo haya dicho, sino porque si en Brasil se dice que la empresa Odebrecht está sobornando gobiernos para obtener contratos, y Venezuela ha sido uno de los países que más contratos le ha dado, pues lo primero que tiene que hacerse es investigar hasta las últimas consecuencias, gramo por gramo, kilo por kilo, lo que está pasando, y punto, y darle información absolutamente veraz. Fíjate, ayer yo conversé en la radio con Isaías Rodríguez, el vicepresidente de la Asamblea Constituyente, con quien tengo una buena relación personal desde hace muchos años, nos conocemos, somos amigos, pues, desde la diferencia, tenemos buena relación, y pues yo creo que eso es posible, tener diferencia y tener una buena relación personal. Claro, claro. Bueno, Isaías Rodríguez decía, si yo fuera el fiscal de la República, yo abriría una investigación sobre todo lo que tiene que ver con Odebrecht y Venezuela. Bueno, ¿por qué no hacerlo? Eso es lo que sale en un momento como este. En lugar de descalificar al denunciante, bueno, vamos hacia la denuncia. Y si el denunciante se descalifica o está descalificado, eso es un tema distinto al hecho en sí. El hecho en sí es lo importante, lo esencial es determinar si hubo gente, como decimos aquí en Venezuela,
que le mojó la mano, gente de Odebrecht, que le mojó la mano a alguien del gobierno, o a alguien de la oposición, o al que fuere, o a ambos. Que se investigue y que eso salga y punto. Eso es lo que queremos los venezolanos. Y que el dinero que se pagó en corrupción algún día pueda volver, pues. Antes del punto final, una observación. El fiscal, cuando era defensor del pueblo, venía a este programa. Ahora que es fiscal, es muy difícil dar con él. En fin. Pero la última pregunta la están haciendo en redes sociales. Le haré llegar tu comentario. ¿Hasta qué punto crees que... Dile que, por favor, que aquí nos mordemos y siempre hablando se entiende la gente, es el eslogan del programa. En redes sociales preguntan, ¿hasta qué punto, Vladimir, crees que te van a permitir hablar con CNN en español en las próximas semanas? Bueno, hasta que CNN me invite. Mientras CNN me invite, yo hablaré con CNN en español. Si vienen otras decisiones en otro campo, pues no lo sabré. Yo tengo mi derecho a conversar con ustedes y además quiero agradecerles que me permitan comunicarme a través de CNN con los venezolanos, con los latinoamericanos que quieren saber de la realidad venezolana y con todo aquel que quiere enterarse sobre lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, mientras se pueda lo haremos. Yo no tengo ningún problema en eso y mientras se pueda ejercer el periodismo desde las condiciones en que estamos en Venezuela, con las dificultades que hay, estaremos allí. De lo contrario ya veremos, ¿no? Cruzaremos esos puentes cuando lleguemos a ellos, como dicen los políticos. Vladimir Villegas, muchísimas gracias, estás permanentemente invitado. Camilo, un placer. Tu hermano si quisiera, el presidente Maduro si quisiera, Delcy si quisiera, y si tuvieran la honestidad y la gallardía de venir a un medio internacional a hablar, les doy la hora entera, como si no hablo yo, pero que vengan y den la cara, por favor. Muchas gracias, Vladimir, buena suerte a ti. Te aseguro que te están viendo. Buena suerte a todos los venezolanos. Los sistemas operadores del país por orden del presidente Nicolás Maduro. Algunos medios venezolanos anticipan que el otro canal colombiano RCN también correrá la misma suerte, tal como ya nos sucedió a nosotros, CNN en español hace 6 meses, y como le sucedió también a la señal de 24 horas de RCN, NTN 24. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lamentó la decisión. Inclusive yo fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP durante varios años, como presidente, pero sobre todo como demócrata, como defensor de las libertades, y una de esas libertades que nutre la democracia es la libertad de expresión, la libertad para que la gente pueda informarse bien, pueda criticar. Pues, tengo que lamentar muchísimo, como quien no quiere la cosa, a la gran enciclopedia soviética, que la censura del Estado socialista es de diferente naturaleza a la censura existente en los estados burgueses, porque su único objetivo consiste en defender los intereses de la clase trabajadora. Hasta el momento, 9 de la noche, hora de Miami, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha ofrecido una razón, por espuria que sea, para explicarle al mundo el cese de las emisiones de los canales colombianos de televisión Caracol y RCN. Miraflores no ha invocado aún la defensa de la clase trabajadora. En casi toda Venezuela, poco antes de la medianoche, las pantallas de Caracol y RCN terminaron así, convertidas en agujeros negros. En febrero de este año, el gobierno del presidente Maduro sacó del aire a CNN en español, después de haber silenciado al canal de noticias NTN 24 en el año 2000. Lo que sucedió es una demostración más de un régimen que no le gustan las libertades, un régimen que está restringiendo las libertades de sus ciudadanos, y por eso hemos dicho que es un régimen que se apartó del sistema democrático y que cada vez está actuando más como una dictadura. La arremetida del gobierno chavista contra la libertad de expresión ha logrado el cierre de por lo menos 15 medios desde 2015, según la organización Pro Ciudadanos. Algunos periódicos han dejado de circular por falta de papel, varios editores de periódicos nacionales tienen prohibición de salida del país y algunos incluso están en prisión. Esto sin contar el control que el gobierno ejerce sobre numerosos medios de comunicación en Venezuela, además de decenas de agresiones contra periodistas.
se caía en pedazos. En la universidad enseñaban, citando... Clientes vinieron esta mañana preguntando que si era verdad que habían quitado Caracol y nosotros lo pusimos y no se pudo, pues. Uno ve los canales del gobierno y el país está de maravilla. En los canales del gobierno no te pasan que hay escasez de alimentos, no te pasan que hay escasez de medicina. Después de estar en CNN me volví de Caracol. Ahora no sé qué yo hacer, pues. Y yo pago una cablera para eso, pero yo tengo los canales que yo quiero, no los canales que el gobierno me quiera imponer. Caracol tergiversa la información que sale de aquí y nos pone muy mal. El 90%, el 95% de las cosas que pasa, ese noticiero es mentira. ¿A usted le parece adecuada la medida entonces? No estoy de acuerdo con la suspensión del canal porque todos tenemos derecho a ver lo que mejor nos parezca. Así es, otra cadena de televisión quedó fuera del aire en Venezuela. El canal Caracol de Colombia informó en un comunicado que fue retirado de los sistemas de cable y de otros. En el número 3, Venezuela, más censura. El gobierno de Nicolás Maduro de nuevo silencia a un medio de comunicación en Venezuela. Este miércoles fue retirada la señal del canal colombiano Caracol Televisión por órdenes de Conatel. La estación reaccionó en su sitio de internet y dijo que lamentaba la decisión y que continuaría desempeñando sus funciones de manera veraz y objetiva. En febrero, el gobierno de Nicolás Maduro decidió censurar la señal de cable y satélite de CNN en español. Maduro tomó la decisión días después de que publicáramos una investigación sobre la presunta emisión fraudulenta de pasaportes y visas venezolanas. Es como una parte de Colombia está restaurada, entonces mucha gente venía y pedía Caracol.